¿Qué harías si por accidente vieras una serie de grabaciones aterradoras que terminarían con tu vida? Al principio de esta película podemos ver a una mujer sentada frente a un cúmulo de televisores encendidos. Ella solo contaba de manera regresiva, además de mostrarnos que no tenía ojos. Inmediatamente después vemos a un grupo de agentes especiales, que se dirigían a una redada para capturar al responsable de la distribución de una nueva sustancia que era altamente adictiva para las personas. Una vez que llegan al lugar que se dirigían, los recibe una grabación de una voz la cual les daba la bienvenida. Además, encuentran varias personas que no tenían sus ojos, al igual que la mujer del principio. Después de llegar a la habitación donde estaban esas personas, comenzaría a reproducirse la primera historia en una de las televisiones. En ella vemos lo que parece ser el reportaje llevado a cabo por una reportera llamada Holly Marciano, acompañada de su camarógrafo llamado Jeff. Este reportaje era sobre un pueblo donde nos cuentan que muchas personas habían visto una criatura que salía de las alcantarillas, a la cual ellos llamaban Ratma. Además, uno de los más interesados en ese supuesto monstruo era el cura del pueblo. Después de que Holly hablara con su jefe, él le pide que entre a las alcantarillas para hacer más interesante su reportaje, lo cual no parece agradarle, pero acepta de todas formas. Por este motivo, ambos van a grabar a la entrada del túnel del drenaje, aunque justo antes de irse escuchan ruidos extraños, además de que Jeff ve a una persona a lo lejos, por lo cual ambos se adentran más. Lamentablemente, esa persona resulta ser solo un saco de dormir con basura en su interior, aunque esto hace que Holly decida adentrarse más para hacer un reportaje sobre cómo era la vida de las personas que vivían en el drenaje, lo cual le traería mucho más reconocimiento como reportera. Al seguir avanzando, ellos ven una sombra en la oscuridad, la cual se veía como una figura humana bastante grande, además de moverse muy lento. Antes de poder seguirlo, ven una pila de ropa y basura, donde repentinamente verían que entre todo lo que había ahí se abría un ojo, dándose cuenta de que ahí se encontraba una persona. Ella decidiría entrevistar a aquel hombre, el cual se encontraba cubierto con una sustancia negra en todo su cuerpo. Una de las preguntas que le hace es si alguien más vivía con él en ese lugar, a lo cual él contesta que estaba Ratma. Además, inmediatamente le comenzaría a salir una sustancia negra de la boca, por lo cual ellos se asustarían y saldrían corriendo. Aunque después de que Holly desapareciera, un hombre golpearía a Jeff y se lo llevaría. Una vez que ambos despiertan, ven que ahí se encontraba el cura del pueblo, el cual les dice que debían someterse a una prueba para saber si eran dignos de vivir en el nuevo mundo. Justo después de esto, veríamos como una criatura de aspecto de una rata humana salía de un túnel. Una vez que está afuera, deja caer una sustancia negra de su boca, idéntica a la que vimos antes. Antes de esto, el cura la tomaría y se la dejaría caer en el rostro a Jeff, ocasionando que se derritiera y terminara muriendo. Inmediatamente, la criatura volvería a salir del túnel y dejaría caer ese líquido sobre Holly, al igual que con el camarógrafo. En la siguiente escena nos muestran que unos días después la habían encontrado en las alcantarillas al estar desaparecida por mucho tiempo, aunque mencionan que Jeff no había sido encontrado. En ese momento, mientras ella se encontraba dando el noticiero, comenzaría a sentir náuseas y vomitaría la sustancia negra en el rostro de su compañero, ocasionando que también se derritiera y terminara muriendo. Aunque ante esto, ella seguiría dando las noticias solo para concluir diciendo "Salve Ratma". Una vez más, vemos a los agentes, los cuales encuentran varios ojos que pertenecían a todas las personas que vimos antes, por lo cual ellos siguen investigando el lugar, siendo aquí cuando se reproduce la segunda cinta. En ella podemos conocer a Hailey, una chica que trabajaba en un velatorio, siendo la encargada de quedarse esa noche como encargada del funeral de un hombre llamado Andrew, el cual, según le cuentan, se había desfigurado completamente, especialmente el rostro, ya que incluso lo habían tenido que reconstruir. Además, curiosamente, su familia había pedido que grabaran el funeral. Ella debía esperar a que los familiares llegaran para poder despedirse de Andrew, aunque para eso debía quedarse toda la noche. Durante las siguientes horas no tiene mucho que hacer, ya que ni una sola persona había ido al lugar, por lo cual decide llamar a su amiga. Extrañamente, un rato después comienza a escuchar ruidos en el ataúd, como si hubiera alguien dentro, por lo cual también llama a su jefe, el cual le dice que era imposible que Andrew estuviera vivo, ya que su cuerpo estaba en muy malas condiciones. Después de que hay un pequeño apagón, llega la primera persona a despedirse del difunto, tratándose de un sacerdote que supuestamente lo conocía en vida. Él le dice a Hailey que tal vez nadie acudió por la tormenta que había, además de que había un anuncio de alerta de un tornado. Extrañamente, aquel sacerdote solo pronunciaría una especie de oración en un idioma extraño frente al ataúd, solo para después irse muy tranquilamente. Unos minutos después habría un apagón debido a la tormenta, por lo cual la chica iluminaría con la cámara el ataúd, viendo cómo se movía violentamente. Por esta razón, ella intenta salir, aunque se daría cuenta que aquel sacerdote que había ido hace unas horas había cerrado la puerta con cadenas. Al no tener otra alternativa, ella decide regresar adentro, viendo que esta vez el cadáver ya no se encontraba en la caja. En su lugar estaba parado viendo hacia la pared, así que ella intenta decirle que había sufrido un accidente para hacerlo entrar en razón.
Desafortunadamente, en ese momento, Andrew se voltearía, dejándonos ver que su rostro se encontraba partido a la mitad. Además, se comportaba de manera agresiva al perseguir a Hailey, semejando su comportamiento al de un zombie. Al intentar huir de él, termina encontrando en el suelo la otra mitad de su cabeza, la cual la vería fijamente, haciendo que Andrew se lanzara sobre ella para matarla, aunque en ese momento pasaría por el lugar el tornado que habían mencionado antes, destrozando completamente el velatorio. En la escena final solo vemos cómo ella se levanta bastante desconcertada y sale caminando de ese lugar. Después de esto, veríamos a los agentes que seguían explorando el lugar, encontrando una habitación con brazos humanos, cruces invertidas y juguetes para niños, siendo esta una combinación bastante extraña. Además, encontrarían un televisor donde comenzaría a reproducirse la siguiente grabación. Sin duda, esta es una de las historias más tétricas y grotescas de todas, ya que al empezar nos muestran una cabeza humana que se encontraba unida a un cuerpo robótico de araña. Lamentablemente terminaría incendiándose y moriría justo después de despertar. En ese momento nos mostrarían al responsable de esta creación, tratándose del Dr. James Suhendra, el cual buscaba ser la primera persona en fusionar de manera exitosa el cuerpo humano con la tecnología, demostrando que el cuerpo humano podía coexistir con las máquinas. Después de experimentar con dos jóvenes, un chico y una chica, descubriríamos que únicamente ella había sobrevivido a todas las operaciones que les habían realizado para convertirlos en máquinas. Además, le había puesto una cámara como sus nuevos ojos, pudiendo intuir que su aspecto había cambiado drásticamente. Lamentablemente, ella se da cuenta que le hacía falta un brazo, además de que se encontraba muy débil por todo lo que le había hecho. Mientras pasa el tiempo, ella solo observa cómo el Dr. Suhendra modificaba el cuerpo de otra persona para convertirla en una criatura mortal que veríamos más adelante. Aunque por otro lado, vería en la televisión que la policía la estaba buscando, siendo ahí cuando el doctor se da cuenta que ella aún recordaba su antigua vida, por lo cual buscaría reiniciar su memoria. Ante esto, la chica intentaría defenderse, pero el doctor la golpearía y la dejaría en el suelo. Afortunadamente para ella, cuando él estaba a punto de matarla, la policía tocaría su puerta. Una vez que abre, les pregunta si lo arrestarían, pero en lugar de eso, ellos le disparan para acabar con su vida, ya que según el capitán, su misión era rescatar a los sobrevivientes y no llevar preso al Dr. Suhendra. Mientras él y sus hombres buscan personas vivas, uno de ellos termina encontrándose a la chica, aunque en ese momento no aguanta verla de esa manera y termina vomitando. Ante esto, ella intenta explicarles que no era peligrosa, y a pesar de que aquel soldado logra reconocerla, el capitán decide dispararle, ya que según él no la llevaría de regreso con sus padres viéndose así. Afortunadamente habría un apagón en el laboratorio, lo cual le daría a la chica la oportunidad de esconderse. También cuando los soldados abren una puerta para buscarla, activarían un mecanismo que haría explotar una granada. Además, una grabación del Dr. Suhendra les diría que su creación era solo suya y nadie se la iba a quitar, activándose en ese momento otra de sus creaciones, tratándose del cyborg en el que estaba trabajando antes. Este monstruo comienza a matar a todos los soldados con sus enormes hojas afiladas. Para poder acabar con él, el capitán explota una granada, lo cual lo detendría momentáneamente. Justo después volvemos a ver a la chica, la cual al huir de los soldados y de aquel robot terminaría cayendo en una habitación, en la cual encontraría su rostro en un frasco, además de verse por primera vez en un espejo, descubriendo su nueva apariencia, viendo que había perdido casi toda su parte humana. También sería ahí donde escucharía la voz de una chica que pedía ayuda, descubriendo que había muchísimas personas con las cuales el Dr. Suhendra había experimentado, cambiando sus partes humanas por piezas mecánicas. Por desgracia, un soldado la encontraría y la intentaría matar, por lo cual ella tomaría el prototipo de un arma que se encontraba en una repisa y se la pondría en el brazo faltante, haciendo uso de ella para poder abrirse paso hasta encontrar la salida. Esto sucede hasta que encuentra de nuevo al soldado del principio, el cual había reconocido. Ambos acuerdan buscar la salida juntos para salir vivos de ahí, aunque el capitán volvería a aparecer, tirándola por las escaleras para poder acabar con su vida, aunque justo antes de que esto sucediera, el soldado le dispara para salvar a la chica. Desafortunadamente, el robot que vimos antes llegaría de nuevo solo para matarlo, lo cual haría que la chica reuniera fuerzas y terminara sacándole el cerebro humano con el que aún contaba, acabando de esta manera con su vida. Al final vemos en las cámaras de seguridad cómo la chica había sido la única sobreviviente, dirigiéndose hacia la salida sin una explicación clara de qué es lo que sucedería con ella. Cuando volvemos a ver a los policías que seguían investigando el lugar donde supuestamente se encontraba el responsable de las drogas, vemos que varios de ellos habían desaparecido, quedando únicamente dos mujeres llamadas Pietro y Nash y un hombre llamado Slater. Ellos tres serían los únicos que verían la última cinta. En ella vemos a un grupo de supremacistas blancos, los cuales planeaban hacer explotar un edificio del gobierno para supuestamente recuperar América. Inmediatamente vemos como en una habitación tenían a un hombre al cual le disparan en la cabeza sin siquiera pensarlo. También vemos cómo planeaban destruir el edificio con ayuda de un sujeto, aunque no nos explicarían de quién.
De regreso, podemos ver que aquel hombre a quien le habían disparado se encontraba bien como si nada le hubiera sucedido, enterándonos instantes después de que se trataba de un vampiro, al cual le disparaban constantemente para mantenerlo débil. Es un tiempo después que ellos recolectan su sangre para un experimento, tratando de inyectársela a un conejo y exponerlo a la luz del sol para saber cómo reaccionaría, descubriendo que la sangre ocasionaría que explotara de manera violenta. Ante esto, todos deciden celebrar por su descubrimiento, ya que gracias a él podrían cumplir su objetivo de destruir el edificio. Desafortunadamente, 2 de ellos entrarían a la jaula del vampiro por la noche, ya que estaban ebrios y querían jugar con él, así que le disparan en la cabeza y uno de ellos comienza a bailar con el cuerpo, aunque su sangre terminaría entrando en su boca. A la mañana siguiente encontrarían a uno de sus hombres muerto, además de que otro de ellos comenzaría a matar a todos sin razón alguna, después de ver cómo una cabeza salía de la jaula del vampiro, por lo cual lo tendrían que matar. Además, el tipo que había bebido la sangre de vampiro sale de ahí por la mañana, lo cual hace que termine explotando igual que lo hizo el conejo. Ante esto, ellos se dan cuenta que el vampiro estaba suelto, así que deciden entrar para matarlo antes de que anocheciera y pudiera salir. Por desgracia, la criatura termina matándolos a todos, después de mostrar en qué se había convertido. Finalmente, lleva al líder de aquel grupo supremacista hacia la jaula donde lo tenían encerrado, haciendo que se llenara completamente de su sangre de vampiro, solo para terminar abriendo una compuerta que dejaría entrar la luz del sol, acabando de esta manera con la vida de ellos y la suya, ya que sabía que representaba un riesgo para todas las personas, terminando así la cuarta historia. La última vez que vemos a los policías, descubrimos que Pietro y Nash en realidad se dedicaban a traficar ese tipo de videos, y Slater era su siguiente víctima. Por esa razón, lo habían dejado vivir hasta el final. Justo después de cambiarse de ropa y explicarle todo a Slater, ellas comienzan a golpearlo con la cámara hasta matarlo, solo para terminar diciendo que esa era una de las mejores cintas que habían grabado. En conclusión, esta es la película de VHS 98. En lo personal, me gustan bastante las historias que nos cuentan, ya que todas tienen un concepto muy peculiar y terrorífico, aunque algunas de ellas no se ven como cintas VHS. Recuerda comentar cuál de todas las historias fue tu favorita. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.